Ahora bien, la ley valenciana va más allá. Y, por ejemplo, dice, dentro de los contratos publica los encargos a medios propios, los que hagas. Esto dependerá de la complejidad de la administración. Pero, por ejemplo, una entidad local, una administración local como la Diputación va a tener medios propios y, por tanto, puede hacer estos encargos. Seguramente un ayuntamiento de 400 habitantes no tiene medios propios. Prórrogas de los contratos y los encargos. Subcontrataciones. Encomiendas de gestión suscritas con su texto íntegro. Ayudas concedidas con cargo a fondos de la Unión Europea. Pero bueno, vamos incrementando. Es decir, ocurrió algo. Las leyes autonómicas recogieron una crítica que se había hecho a la ley nacional. Y es que la ley nacional se había quedado corta. Y ampliaron. Pusieron más obligaciones. Sin valorar las circunstancias concretas en las que aquí se dictó la ley valenciana, en las que no entraré. Deuda pública. Estamos en la Comunidad Valenciana. Es un tema lo suficientemente relevante. Plazo medio de pago a beneficiarios de ayudas y subvenciones y proveedores. No sé si van, a medida que voy diciendo los conceptos, si uno piensa en la realidad de la Comunidad Valenciana de los últimos 5 o 6 años, empezará a entender por qué esto está en la ley valenciana y no está en otras cosas. Gastos, por cierto, relación de bienes muebles de valor histórico o artístico de alto valor económico. Esto, por ejemplo, plantea un problema a instituciones como las universidades. Y es, ¿bajo qué condiciones? Si yo tengo bienes muebles de alto valor económico, ¿cómo lo publico esto para preservar la seguridad de esos bienes? Es decir, yo tengo, pues no lo sé, en mi entorno tengo un incunable, pero a lo mejor no tengo los medios de seguridad para custodiar bien ese incunable. ¿Cómo lo publico yo esto? Pues el Consejo de Transparencia algo tendrá que acabar diciendo. Porque podría ser que a la hora de publicar algo que tiene este tipo de valor, lo esté poniendo en riesgo porque no tengo los medios para garantizar su seguridad. Gastos de caja fija. Creo que no hace falta explicar la importancia que han tenido los gastos de caja fija en nuestra comunidad. Coste de campañas de publicidad y promoción institucional. Esto, por ejemplo, en este caso, solo a efectos académicos, debo decir que generó no menos de 4 o 5 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Cuando determinados grupos andaban pidiendo esta información, no la recibían y finalmente el Tribunal Superior de Justicia dijo que se les tenía que dar. Por tanto, que haya acabado en la ley no es casualidad. Es que los tribunales ya habían dicho antes que los gastos de campañas de publicidad y de promoción debían ser accesibles al menos para los grupos políticos. La ley lo que hace es ponerlos a disposición de todos. Información actualizada sobre encuestas y estudios. Es exactamente lo mismo. Con una adenda en la ley de transparencia es que dice, oiga, publique usted la ficha técnica y los microdatos para que todo el mundo pueda explotar esta encuesta. No están diciendo publique la encuesta y sus resultados. Publique todo. Porque a lo mejor con la misma encuesta, un investigador, alguien interesado, coge esos datos, los maneja como cree oportuno, los mezcla con otras encuestas y obtiene información muy relevante que de otro modo no obtendríamos y que puede poner a disposición de la comunidad. Información de relevancia jurídica, esto lo hemos visto, es el mismo esquema de antes. Instrumentos de planificación, normas e instrumentos de planificación. Fíjense cuando hablamos de información institucional, organizativa y de planificación. Aparte de la estructura, que ya lo hemos visto, y ya nos habla de órganos directivos, sede, dirección. Esto estaba implícito en la ley española, pero aquí nos lo precisan más. Pero va más allá. Plantilla orgánica, la relación de puestos de trabajo. Oferta anual de empleo público, convocatoria de selección temporal de empleados, relación actualizada de procedimientos administrativos. Todo esto lo pide la ley valenciana. Y si lo vamos mirando, veremos que mucha de esa información la tenemos y que además, aunque no la tengamos, con el tiempo irnos a cumplir esta norma no deja de ser útil para un ciudadano. ¿Qué hay más útil para un ciudadano que ir a la web de su ayuntamiento y ver todos los procedimientos que hay? Y cuando quiere pedir algo, ver que está allí, para pedir esto, aquí lo tienes, este es el procedimiento. Descárgate el impreso. O lo puedes pedir a través de la sede electrónica si es que existe. Es decir, aunque no esté en la ley española, pero esté en la valenciana, la verdad es que es útil. Servicios.
cartera de servicios, cartas de servicios, procedimientos para presentar quejas o reclamaciones, grado de cumplimiento de nuestros servicios. Es decir, insisto, estamos en el territorio de la ley valenciana, no estamos expresamente obligados, pero es información que puede ser muy interesante. Bien, no me detendré aquí, salvo en lo interesante que son los informes de evaluación de las políticas públicas. Yo decía al principio, la transparencia es una herramienta necesaria para que la gente adopte sus decisiones. Y si yo tengo unas políticas públicas que el ciudadano puede ver directamente porque son transparentes y además las evalúe yo mismo y devuelvo eso a la ciudadanía, estoy rindiendo cuentas. Y desde una perspectiva democrática estoy haciendo algo que yo calificaría de bueno. En el caso de los altos cargos y asimilados simplemente se entra con más detalle. Y es muy interesante el concepto de dos conceptos. Uno es el concepto de currículum. Currículum con sus títulos. Esto lo está haciendo, por ejemplo, la Diputación. Y adelanto que en los próximos días todos los ayuntamientos de la provincia van a recibir un documento Word con un modelo de currículum que hemos organizado. Es una cosa muy básica, hemos cogido, tampoco hemos inventado la rueda, hemos tomado el modelo de currículum europeo, Europass, y lo hemos simplificado un poquitín, para que esté lo básico. Esto lo remitiremos junto con un conjunto de instrucciones porque revisando distintas webs hemos visto la importancia que tiene hacer bien el currículum de un representante público para no inducir a errores. Es decir, la certeza y la precisión es algo muy importante. Entonces, cuando lo enviemos, lo enviaremos con instrucciones al respecto. Por ejemplo, hemos detectado que la mayor parte de los egresados, incluidos los representantes públicos, no tienden a calificar adecuadamente sus estudios. Entonces, de repente uno ha cursado un curso universitario y lo llama máster, pero todos los cursos universitarios no son másters, solo son másters los que son máster. Los cursos universitarios de 60 horas es un curso universitario de 60 horas, no es un máster. Y por tanto, digamos que lo que yo pongo allí debe corresponderse con el título que yo soy capaz de exhibir. La mayor parte de las veces simplemente es que no he sido técnicamente preciso, pero en cuanto como representante público me expongo, y en este caso lo utilizo en sentido literal, me expongo ante la opinión pública en un portal de transparencia, puede ocurrir que la gente pinche y vea que lo que yo estoy diciendo no se corresponde con el título que exhibo. Y por tanto haremos recomendaciones para que en eso se sea preciso. Porque además, y no es culpa de los representantes públicos, se ha producido un lío descomunal con las nuevas titulaciones. Entonces, de repente uno pone, poner un ejemplo muy claro, graduado en magisterio. No, es decir, si uno lo cursó antes de los nuevos planes, es diplomado en magisterio. Para ser graduado en magisterio tiene que haber hecho un curso puente y se lo tienen que haber convalidado, si no, no es graduado. Y es una tontería, pero digamos que los títulos antiguos no siempre se corresponden con los nuevos. Por lo tanto, irán acompañados de una serie de recomendaciones al respecto de esta materia. Creo que hay una pregunta al fondo. No, está pensado para altos cargos. Literalmente. Vamos a ver, vayamos por partes. A la pregunta respecto del concepto de alto cargo. Tenemos un problema serio. La ley valenciana define el concepto de alto cargo con referencia a la regulación de la Generalitat. Y la regulación de la Generalitat solo se refiere a la Generalitat. Y digamos que acaba en director general, para que nos entendamos. Del mismo modo, la legislación básica de régimen local no es que sea precisamente muy fina a la hora de definir qué es un alto cargo, a diferencia de la legislación estatal, que es muy parecida a la de la Generalitat. Con lo que nos encontramos en el entorno local con una indefinición bastante significativa respecto a qué es un alto cargo, hasta el punto de que se está discutiendo. Se está discutiendo y se están publicando artículos. Hay quien dice, yo no me decanto, no tengo un criterio definido, esto se tendrá que perfilar con mucho detalle, porque por ejemplo hay quien considera alto cargo a determinadas personas que tienen la condición de habilitado nacional. Sin embargo, lo que define el perfil de alto cargo en la Administración General del Estado y en la Administración Autonómica es el carácter de nombramiento discrecional por parte de quien tiene esa capacidad de nombramiento. Por tanto, es un tema muy delicado a la hora de establecer.
El alcance que define la ley, estrictamente, es ese. No habla de funcionarios. No habla de todos los funcionarios, en absoluto. La ordenanza, en mi opinión, insisto, en este tipo de conferencias, que además después la gente va a ver en vídeo y donde se plantean preguntas que exigen un cierto estudio, toda solución es aventurada y hay que tomarla a beneficio de inventario. Pero desde una perspectiva normativa estricta, es dudoso que una ordenanza pueda hacer aquello que la ley no ha establecido. Especialmente cuando se trata de imponer una obligación a un sujeto. Es decir, todo aquello, dicen las normas, que no está prohibido en el ámbito del derecho civil, se entiende permitido. Pero claro, el derecho civil se está refiriendo a la autonomía de la voluntad. Yo puedo hacer todo aquello que quiera que no esté prohibido. Pero cuando hablamos de derecho administrativo y imponemos una carga a un funcionario, le estamos imponiendo una obligación. Y esto es otra historia, tenemos que tener una base normativa para hacer eso, en mi opinión. Por tanto, me lo tendría que estudiar y mucho, pero que una ordenanza tenga ese alcance puede resultar complicado. Me consta, y me consta porque mi origen es universitario, hasta qué punto no han sido extraños los conflictos consistentes en tratar de verificar la condición curricular de un determinado funcionario, para lo que está el Registro General de Títulos, especialmente cuando ha habido conflictos respecto de si lo que se está aportando es cierto o no, a la hora de concurrir, por ejemplo, a un puesto o una oposición, o a una promoción interna. Porque evidentemente siempre hay patologías y siempre hay gente que puede falsificar un determinado currículum o un determinado título. Pero no es algo que resuelve la Ley de Transparencia, es algo que resuelve el Registro General de Títulos o los jueces en algunos casos. Por tanto, insisto, a beneficio de inventario y habría que estudiarlo mucho. Otros aspectos que son muy relevantes en esta materia en la legislación valenciana. Registro de obsequios, viajes y desplazamientos fuera del territorio de la comunidad autónoma y agenda. Son tres elementos muy interesantes desde el punto de vista de la transparencia. La Diputación no solo los está implementando, sino que está desarrollando utilidades que esperamos que se puedan socializar para eso. Al final, conocer dónde viaja uno y si se gasta el dinero o no y en qué puede ser útil, y desde la perspectiva de las decisiones públicas, la agenda es muy relevante. Es decir, saber con quién se reúne cada uno es muy relevante. Hay que tomar precauciones en materia de protección de datos, en este caso. Es decir, es muy relevante si el alcalde se reúne con un lobby empresarial o si se reúne con una asociación. ¿Y si se reúne con un vecino que tiene un problema? Reunión con un vecino. Se acabó. ¿Por qué? ¿Porque quiero ocultarlo? No, porque no puedo poner reunión con Ricard Martínez para tratar el asunto de la accesibilidad de su portal, ya que es parapléjico. Hasta ahí no puedo llegar.